Saludos. Vamos a hacer ahora el tratamiento de las interrupciones. El concepto de interrupción, después de todo lo que hemos visto, hemos tenido en cuenta todo el proceso para intentar llevar un orden adecuado de funcionamiento de las instrucciones, para que no haya inconexiones a la hora de terminar las instrucciones, a pesar de que puedan terminar en un orden diferente al que están escritas. Hemos tenido una serie de precauciones en todo ello. Sin embargo, todas estas precauciones que hemos tenido en cuenta venían en función de que realmente se produjese el final de dichas interrupciones, de dichas instrucciones. Es decir, cuando yo hablaba aquí de posibles buffers, de posibles renombramientos de ficheros y cosas por el estilo, siempre tenía que tener en cuenta que terminaba las instrucciones o terminaban los programas con la última instrucción que yo quería ejecutar, para de esta manera podía corregir los errores o las interconexiones que había entre las instrucciones. Sin embargo, aquí nos queda un problema. El problema es el de las interrupciones. En el caso que si yo miro, en el caso de la terminación, en el caso de los renombramientos de registro, decíamos que aplicando el algoritmo de renombramiento de registros, yo lo que conseguía era obtener unos resultados finales que eran válidos, que eran estos. Si no hubiese habido renombramiento, yo habría tenido esto. Sin embargo, en este caso que tenemos aquí, puede ocurrir que si yo no termino de ejecutar todas las instrucciones, yo no pueda terminar todo este proceso y se me queden algunos registros con unos valores que no son los que debieran. ¿Cuándo se me puede producir esta circunstancia? En el caso de una interrupción. Es decir, si yo en una secuencia normal de instrucciones tendría que tener esto, si se empiezan a ejecutar las instrucciones I1, I2 y 3, pero durante la ejecución de la I4 se produce una interrupción, lo que va a ocurrir o lo que debe de ocurrir en un funcionamiento no superescalar es que las instrucciones 4 y 5 no se ejecuten y los registros R1 y R3 no cambien. Sin embargo, si yo he hecho cosas como esta, que he tenido terminación de instrucciones en una secuencia diferente a la que debieran, me voy a encontrar con que las instrucciones 4 y 5 se deben de anular y ya la tenía ejecutada, por ejemplo, la I4, o tenía ejecutada, bueno, no exactamente en este caso la I5, pero en otros casos sí. Entonces eso me iba a producir unos verdaderos problemas. Es decir, las interrupciones me añaden problemas a todo lo que hemos comentado hasta ahora. Por eso vamos a tratar ahora en este apartado, en el 2.11, el tratamiento de interrupciones. Entonces, en este tratamiento de interrupciones tenemos aquí, tal y como nos dice aquí, en los procesadores superescalares el tratamiento de las interrupciones es más complicado. ¿Qué es una interrupción? Lo hemos comentado varias veces. Se llama así, la ruptura de una secuencia de instrucciones que configuran un programa. ¿Por qué se puede interrumpir una secuencia de instrucciones? Por dos motivos. Por un lado, por interrupciones externas, es decir, interrupciones que yo pueda tener producidas externamente, pues por ejemplo, conexión de periféricos que me solicitan la atención del microprocesador para recoger valores, para recoger datos, o cualquier otro tipo de interrupción. Entonces, en este caso, la estrategia habitual de una interrupción externa ante una interrupción externa la actuación consiste en detener la lectura de nuevas instrucciones, por supuesto, vaciar el cauce terminando arquitectónicamente las instrucciones ya existentes, por supuesto. Siempre que se produce una interrupción, lo primero que se hacen es terminar las instrucciones en curso y a continuación guardar el estado en que quedó el procesador, terminar la instrucción previa a la que fue interrumpida. Esto sería en un procesador normal, en un procesador secuencial normal, esto sería lo normal, teniendo en cuenta, pero, vuelvo a insistir, que es una interrupción externa y que en el momento en que se produce, lo que tenemos que tener en cuenta es que ya tenemos realizadas o ejecutadas una serie de instrucciones que tenemos que mantener, pero que no tenemos que tener en cuenta todas las instrucciones que se ejecutan posterior a esa. Sin embargo, en un sistema superescalar, en el que la ejecución de las instrucciones puede ser desordenada, que yo puedo tener ejecutadas la I1, la I2 y la I5,
Y si durante la I3 se produce una interrupción, la I5 la tengo ejecutada y lo que tendría que hacer es deshacer esa instrucción. Es decir, los registros que han sido afectados por esa instrucción, volver a recuperarlos su valor original. Con lo cual esto ya es un problema importante. Otro tipo de interrupciones con las que yo me encuentro en los sistemas procesadores son las interrupciones o excepciones causadas por el propio programa. Ejemplo típico: divisiones por cero, desbordamientos aritméticos, y son instrucciones. Una división por cero me da un error interno en el sistema. Entonces eso va a ser un problema que me tiene que romper la ejecución del programa. Entonces, bueno, pues también hay otro tipo de interrupciones internas debido a problemas o fallos de página en la memoria virtual. La actuación que hay que tener en cuenta o que tienen en cuenta con respecto a este tipo de interrupciones es similar a la de las interrupciones externas. Aunque no siempre. En el caso de una interrupción externa, cuando yo estoy ejecutando un programa, un periférico me solicita una interrupción para atenderle, lo que tiene que hacer el microprocesador es dejar de hacer lo que estaba haciendo, atender al periférico, pero una vez que ha terminado de hablar con el periférico, lo que tiene que hacer es continuar con la ejecución de su programa. Por eso, tal y como hablábamos en Ingeniería de Computadores 1, lo primero que se hace es guardar el entorno del programa, entre otras cosas el contador de programa, en la pila, para que cuando yo termine una interrupción, actúe la última instrucción de la rutina de atención a la interrupción, es la instrucción de return, que lo único que hace esta interrupción es recuperar de la pila el contador de programa. Al recuperar el contador de programa, lo que vamos a hacer es ejecutar la siguiente instrucción a la que nos habíamos parado cuando ha aparecido la interrupción. En el caso de interrupciones internas, esto no siempre tiene que ser así, porque si yo tengo una división por cero, yo lo que tengo que hacer es parar este programa e indicar un caso de error. Entonces no tengo que retornar, justo concretamente en esos casos, no tengo que retornar al sitio en el que estaba. Bueno, ¿cómo podemos solucionar entonces lo que tenemos? A la conclusión a la que tenemos que llegar en este caso es que cuando yo tenga que atender a una interrupción, para volver de ella tengo que tener cuidado de no perder la consistencia de los registros, o incluso recuperar algunos registros de algunas instrucciones que se han podido ejecutar adelantadas, que me han variado el valor de los registros y que los tengo que recuperar de alguna manera. Las técnicas con que nos encontramos para el tratamiento de las interrupciones en un procesador que permite la ejecución de instrucciones fuera de orden, es aquí el problema que tenemos. Pues son varias técnicas. La primera es la más sencilla y la más tonta, que es ignorar el problema y no garantizar la precisión de la excepción. Recordar que hablábamos de que precisión, se entendía como concepto de precisión el concepto de trazar, el concepto de precisión, de excepción o intenciones precisas, implica que es capaz de tratar las interrupciones de forma que respeten las condiciones previas, es decir, que no me afecte a la ejecución de instrucciones fuera de orden. Tal y como hemos dicho, la primera manera es ignorar el problema, que no es solución. La segunda es permitir que las interrupciones sean algo imprecisas, pero guardando suficiente información para que la rutina de tratamiento de software pueda recrear una secuencia precisa para recuperarse de la interrupción. Es decir, tenemos que guardar el entorno a medida que vamos ejecutando las instrucciones para que en el caso de que haya una interrupción podamos volver a recuperarlos. Básicamente es lo que vamos a hacer, pero con otra estructura. Otra, permitir que una instrucción sea emitida solo cuando se está seguro de que las instrucciones que la preceden terminarán sin causar ninguna interrupción. Bueno, lógico. Es decir, una instrucción será emitida solo cuando todas las anteriores estén ejecutadas, estén terminadas. Esto me va a suponer una pérdida de rendimiento. Y por otro lado, ¿qué es lo que vamos a analizar en este capítulo? Lo que podemos hacer es mantener los resultados de las operaciones en un buffer de almacenamiento temporal. Es decir, yo voy ejecutando instrucciones, voy ejecutando todo eso, voy guardando todos los valores en un buffer temporal hasta que todas las operaciones previas hayan terminado correctamente. Es decir, si yo tengo una instrucción adelantada a la I5, adelantada al I4 y al I3, yo lo que hago es no actualizar el valor de los registros que me marcan la I5,
sino guardar esos valores en un buffer temporal. De forma que cuando ya tengo terminadas las instrucciones I1, I2, I3 e I4, es en ese momento cuando no tengo por qué ejecutar la instrucción I5, sino simplemente tomar el valor que tengo almacenado en sus registros temporales y cargarlos en los registros arquitectónicos. Tal y como hemos dicho aquí, se terminan correctamente y se pueden actualizar los registros arquitectónicos sin ningún tipo de riesgos. Esquemas para el mantenimiento de interrupciones precisas. Vamos a utilizar dos esquemas. El primero de ellos va a ser este. Procesamiento de interrupciones precisas basadas en el buffer de historia. Es decir, yo aquí lo que voy a tener va a ser un buffer histórico. Un buffer que aunque aquí no se vea correctamente, va a estar compuesto por un grupo, por un conjunto de direcciones de memoria en los que en cada dirección voy a tener todos estos bits. En cada dirección. De forma que lo que me va a hacer la unidad funcional, tal y como decimos aquí, lo que hace es, si una instrucción hubiese finalizado antes que la interrumpida pase a ser posterior en el orden secuencial, el estado de su registro destino se sacaría del campo VP de su entrada en el buffer de historia y se copiaría en el BRF, este que tenemos aquí. Vamos a ver de qué consta esto. Voy a tener un buffer de historia. En este buffer de historia voy a tener un grupo de direcciones. En este grupo de direcciones vamos a tener una serie de bits y una serie de datos. Los bits que aunque nos vamos a encontrar van a ser algunos que ya conocemos de antes. Uno va a ser el de ocupada, cuando una instrucción esté ocupada. Las instrucciones, a medida que se van ejecutando, lo que van haciéndose mejor dicho, a medida que se van distribuyendo, se van a ir metiendo aquí y lo que me va a indicar es si una instrucción está ocupada, si una instrucción está emitida, si una instrucción está finalizada, lo conocemos anteriormente. La dirección de memoria en la cual se encuentra esta instrucción, la dirección de memoria principal en la que se encuentra la instrucción. El RD, el registro destino. El RD va a ser el registro destino que me indica esa instrucción. El VP va a ser el valor previo. El VP va a ser el valor previo a la ejecución, es decir, yo ejecuto una instrucción, cargo el valor en el ARF, pero el valor previo a esa ejecución todavía lo mantengo aquí. Se ve claramente el motivo, para que en el momento de que haya una interrupción, que cuando se me produzca una interrupción voy a tener aquí un 1, al tener aquí un 1 esta instrucción no se tenía que haber ejecutado. Con lo cual va a querer decir que si ya está ejecutada, es decir, si estos bits valen 1, mejor dicho, el ocupado vale 0, el emitido vale 1 y el finalizado vale 1, quiere decir que esa instrucción está actualizada y terminada. Si está terminada, su valor de RD coincide con el valor de la ejecución de esta instrucción, pero como hay una interrupción, este valor es falso. El valor que debería de haber, no se debería tener en cuenta esta instrucción, con lo cual el valor que debería de tener sería el VP. En este caso, ¿qué es lo que me va a permitir? Pues en el momento en que yo vaya ejecutando instrucciones, yo tenga instrucciones aquí una detrás de otra, en el momento en que yo me encuentre con que una instrucción tiene el valor 1 en el bit de interrupción, lo que me va a hacer es coger y en lugar, yo en RF, si efectivamente tengo un valor, en el ARF tengo un valor que es falso, porque es debido, como hemos dicho, a la ejecución de la instrucción, pero no va a pasar nada porque como tengo una interrupción, lo que me va a hacer el sistema es coger este valor de VP, es decir, valor previo del registro, y me lo va a escribir en el RF, con lo cual va a dejar sin valor el valor que se ha obtenido en la ejecución de la instrucción. Ese es uno de los sistemas. El otro sistema es este que tenemos aquí, que es procesamiento de interrupciones precisas basado en un fichero futuro. Es decir, aquí en lo que nos basamos es que vamos a tener un fichero, vamos a tener una RF, bien, conjunto de ficheros arquitectónicos. Vamos a tener aquí un fichero futuro, que van a ser una copia de estos ficheros que yo tengo aquí. Voy a tener tantos ficheros futuro como ficheros tengo en el ARF, solamente que lo que voy a hacer es cada vez que yo ejecute una instrucción, en lugar de actualizar el ARF, lo que voy a hacer es guardarlo en el fichero futuro.
Y luego voy a tener un buffer de terminación, que aquí también voy a ir guardando las instrucciones. El proceso a seguir, tal y como nos indica aquí, es el siguiente. Combina un fichero de registros futuro, este que tenemos aquí, con el buffer de reordenamiento. Bueno, poco más o menos con este. Que es muy importante. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Los operandos fuente se leen del fichero futuro. Es decir, yo en la unidad funcional, cuando tenga que ejecutar una instrucción, los ficheros puente no los voy a coger del ARF, sino del fichero futuro. Que, como veremos ahora, fichero futuro. Y al finalizar las instrucciones, muy importante, los resultados de las instrucciones se escriben en dos sitios, en el fichero futuro y en el fichero de terminación, no en el ARF. En el ARF no se escribe. Yo voy a tener, cuando termine una instrucción, los valores resultados escritos en el fichero futuro y en el buffer de terminación. De forma que cuando las instrucciones terminan, el ARF se actualiza con la información del buffer de terminación. Es decir, el resultado de la instrucción lo tengo aquí y aquí. Cuando se da por terminada una instrucción, es decir, no ha sido interrumpida y ha sido terminada, justo en el momento en que se termina, el valor del buffer de terminación se carga en el ARF, con lo cual ya tengo en el registro arquitectónico el valor real. Sin embargo, si una instrucción es interrumpida, es decir, si yo he ejecutado aquí una instrucción, la I5, pero el I4 me ha generado una interrupción, la I5 la tenía terminada, pero la I4 me ha generado una interrupción, con lo cual la I5 no debería haber cambiado los valores de su registro destino. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hace? El fichero futuro recupera los valores originales de los registros destino de la instrucción interrumpida y de las posteriores desde la ARF. Es decir, cuando hay una interrupción, ¿qué es lo que ocurre? En el caso anterior, yo lo que hacía era la instrucción, me cambiaba el ARF. Si había una interrupción, cogía del buffer de histórico que tenía el valor previo y lo cargaba en el ARF. Aquí no. Aquí lo que hago es, cuando yo ejecuto una instrucción, el valor de los registros fuente se guarda en el futuro y en el de terminación y no en el ARF. De forma que si hay una interrupción no tengo que copiar nada al ARF. Lo único que tengo que hacer es, como no copio el valor final del ARF desde el buffer de terminación hasta que no está terminada, como no están terminadas las instrucciones que están con el bit de interrupción a 1 o posteriores, este valor de ARF no lo modifico para nada, y al no modificarlo no tengo que hacer absolutamente nada y se van terminando en orden. Eso lo vamos a ver ahora, los dos casos lo vamos a ver con dos ejemplos que se acabará de entender perfectamente. Para ello vamos a utilizar esto que tenemos aquí, vamos a utilizar este grupo de instrucciones que tenemos aquí, en el que son instrucciones muy sencillas, de la I1 a la I6, en las que todas y cada una lo que me hace es multiplicar 100 por R1 y el resultado en R1, R2, 3, 4, 5 y 6, punto. Son muy sencillas las instrucciones. Vamos a ver cómo funcionan los dos sistemas que hemos explicado. Por ejemplo, aplicación del buffer de historia. Buffer de historia que va a ser este que tenemos aquí. Como hemos dicho antes, estos bits los hemos analizado, pero yo aquí voy a tener en este buffer tantas direcciones, va a ser una cola, igual que hemos visto en el apartado anterior, va a ser una cola en el que voy a ir metiendo todas las instrucciones. De manera que, a medida que se va ejecutando su proceso o se van cumpliendo las fases de su proceso de ejecución, voy a ir actualizando los bits que tengo aquí, el de ocupado, el de emitido y el de finalizado. Aquí voy a tener la dirección de la instrucción, la dirección de memoria principal en la que está la instrucción. Aquí voy a tener el registro destino y aquí voy a tener el valor previo de dicho registro. De forma que, si en este ejemplo que tenemos en este que hemos indicado aquí, si yo parto de la base de que el valor de los registros, valor inicial de los registros es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente, y que tomo un ciclo, no en ciclo 1, un ciclo vamos a llamarle X, en el que I3 e I4 se encuentran en ejecución, por eso digo que tiene que ser el ciclo X, no puede ser el ciclo 1, ya ha tenido que haber unos ciclos anteriormente que hayan provocado que I3 y I4 se encuentren en ejecución.
Si I3 e I4 se encuentran en ejecución, los bits correspondientes tiene que ser que no esté finalizado, es decir, la I3 y la I4 no está finalizada, pero si están en ejecución sí están emitidas, pero si no están finalizadas no están ocupadas. Es lo que estamos diciendo aquí, que I3 e I4 están en ejecución. Sin embargo, me está diciendo que I1 e I2 ya están terminadas. ¿Cómo sabemos eso? Sabemos porque anterior a este ciclo X ha habido unos ciclos que han ejecutado la 1 y 2. ¿Por qué sé yo que se han ejecutado, que ya están terminadas? Hombre, porque si miro aquí en el buffer, me estoy dando cuenta que la I1 y la I2 tienen ocupado a 0, es decir, que ya se han ejecutado, porque es que además emitido a 1, finalizado a 1, quiere decir que han sido dos instrucciones que ya se han emitido y ya se han finalizado, ya están libres y que además no han sufrido ningún tipo de interrupción. Los valores de R1 y R2 son 1 y 2, pero ¿cómo es posible que sean 1 y 2 cuando las instrucciones I1 e I2 me han afectado a los valores de R1 y de R2, que en un primer momento valían 1 y 2, y si están ejecutadas, claro, el valor previo a la ejecución es 1 y 2. El valor posterior a la ejecución, si yo ejecuto R1, si es R1 por 100, si R1 vale 1, 100 por 1 vale 100, por lo tanto en R1 debería de haber un 1, y en R1 no hay un 1, claro, en R1 no. El valor previo es un 1. En R1, realmente, perdonad, me he equivocado, en R1 sí hay un 100 y en R2 sí hay un 200. Es decir, yo los registros, estos, sí los tengo con el valor 100 y 200, pero todavía tengo el valor previo a 1 y a 2. Por si se hubiese dado el caso de que los hubiese necesitado, por si hubiese aparecido aquí o aquí alguna interrupción, que no ha sido el caso. Lo que decíamos, I5 está en espera de ser emitido, eso está clarísimo, porque tenemos que la instrucción está ocupada, no ha sido emitida y no ha sido finalizada. La I6 me dice que está finalizada, sí finalizada, no terminada. ¿Por qué? Porque si miramos aquí me dice que ocupado sí, emitido sí, finalizado también, pero claro, si está ocupado, quiere decir que está finalizada pero no emitida. Si está finalizada, como hemos dicho antes, al finalizar, que no al terminar, al finalizar una instrucción, el valor del registro destino toma el valor que le asigna esa instrucción, que en este caso sería 6 por 100, 600. Me encuentro yo que además, como tengo la I1 y la I2 terminadas, el puntero de cola me apunta a la siguiente instrucción que tenemos que terminar es la instrucción esta que tenemos aquí, la siguiente, que es la instrucción 3. Si tuviese que entrar alguna instrucción más, esa instrucción entraría a esta dirección, es decir, a la que me apunta el puntero de cabecera. Con lo cual, conclusión, tenemos finalizadas y terminadas la 1 y la 2 con los valores de los registros actualizados, pero los valores previos al valor que eran, que ya no nos sirve para nada. Estamos esperando a que termine la I3, lo cual no quiere decir que no pueden ir finalizando otras de las instrucciones que yo pueda tener aquí. Estas dos, la I4 y la 5, pueden ir finalizando, aunque todavía no terminando. No terminarán hasta que no termine la I3 y el puntero de cola apunte a la siguiente dirección. Si suponemos que en el siguiente ciclo, que al finalizar I3, que en el siguiente ciclo finaliza I3 y aparece una interrupción, las dos cosas, si finaliza I3, lo que me va a hacer es recordar que decíamos que la instrucción I3 lo que me hacía era multiplicar 100 por R3 y el resultado en R3. Como R3, el valor previo valía 3 por 100, 300, R3 se actualiza a 300. Con lo cual, lo que ocurre es que esta instrucción está finalizada, pero no terminada, porque no está terminada. Y aparece una interrupción y esa interrupción me aparece aquí para la instrucción I4, porque la I3 ya está finalizada, no tenemos por qué interrumpirla. Con lo cual yo me encuentro que la I4 no está finalizada, está emitida, todavía se está ejecutando, la I5 no está ni emitida ni finalizada, y la I6 la tenemos emitida y finalizada, pero ocupada, o sea, no terminada.
Lo que tiene que hacer ahora este sistema es lo siguiente. El R6, recordar que seguimos teniendo a 600 porque era el valor que me lo había asignado a I6 al finalizar. Con lo cual esto lo que tiene que hacer a partir de ahora, y lo vamos a ver, es coger y mantener en los registros R1, R2 y R3 el 100, el 200 y el 300, pero en el R6 lo que me tiene que hacer no es dejar el valor de 600, porque esta se ha ejecutado de manera adelantada, y en el R6 lo que tenemos que hacer es cargar el valor previo que tenía yo a la ejecución de la instrucción, es decir, un 6. Es decir, en el ciclo 3 lo que nos ocurre es que finaliza I4. Nos ha hecho, tenemos la interrupción activada, nos ha hecho una faena que es terminar la I4, no pasa nada. Lo que me va a hacer es cargar en R4 el valor de 100 por el valor de R4, que el valor previo era 4, con lo cual 4 por 100, 400, pero su valor previo vale 4. Además de eso, me encuentro con que tengo esta instrucción con valor a 1, con lo cual no se va a poder terminar, o no se debe terminar esta instrucción. Para no terminar, lo que va a querer decir es que esto en vez de 400 debería de ser un 4. ¿Qué es lo que me hace este puntero de cola? Lo que me hace es lo siguiente: oye, que tengo aquí un 1. Al tener aquí un 1 digo, oye, que se ha producido una interrupción. Si se ha producido una interrupción, todas las instrucciones que estén por debajo deben de ser deshechas. Es decir, la I4, la I5 y la I6. La I4 debe de ser deshecha. Para ser deshecha, lo que me va a hacer es coger el valor previo de R4 y cargarlo en el R4 de la RF. Va a hacer lo mismo con el R5. Bueno, no pasa nada porque esta instrucción no estaba, ni emitida. Entonces lo que me va a hacer es, pues nada, pues no emitida, no finalizada, su valor valía 5, va a seguir valiendo 5. En el peor de los casos, me va a copiar el valor previo en R5. Y en el caso de R6, que ya la tenía libre, ya estaba desocupada porque valía, en este caso, mejor dicho, estaba ocupada, emitida y finalizada, pues lo que me va a hacer es decir, oye, mira, no la vamos a desocupar porque vamos a dejar esa instrucción sin validez. En el caso de que yo atienda a la interrupción y después de la interrupción vuelva, al volver tendré que seguir con la ejecución de la I4, pero no me debo de encontrar con la I6 realizada, ejecutada. No debe de ser. ¿Por qué motivo? En principio, cabría pensar que si tiene que ejecutar la 4, la 5 y la 6 ya está ejecutada, ¿para qué la vamos a volver a ejecutar? Sí, pero si en la respuesta a la interrupción que hemos tenido por software hemos variado el registro R6, me va a venir con un valor diferente, entonces podemos tener problemas. Con lo cual lo que hacemos es anular la I6 y además, ojo, tenemos que recuperar su valor previo que valía 6 y cargarlo en el valor de R6. De esta manera rompo el programa, se han ejecutado las instrucciones 1, 2 y 3 y la 4, 5 y 6 no se han ejecutado o no tiene validez lo que han ejecutado, y los valores previos que tenía yo a la aparición de la interrupción en estos registros los tengo después de atender a dicha interrupción. De esta manera hemos guardado el proceso, hemos guardado el orden de ejecución de las instrucciones y hemos sido capaces de restaurar los valores de los registros después de ejecutar después de aparecer una interrupción, a pesar de que las instrucciones hayan sido ejecutadas. Bueno, a continuación vamos a ver el segundo tipo, que era el tipo que utilizaba el buffer de historia con técnica de fichero futuro con el buffer de reordenamiento. La clave de entendimiento está aquí, y es esta. Al finalizar una instrucción, su resultado se guarda en el FRF, aquí lo tenemos, y en el buffer de reordenamiento, aquí lo tenemos. Cuidado, en el VA, es decir, en esta zona que tenemos aquí, lo guardamos ahí, para que una vez terminada la instrucción, copiarlo en el ARF. En el caso anterior, lo que hacíamos era, el resultado de las instrucciones lo guardaba en el ARF, y si había una interrupción y tenía que recuperar los valores, venía a este buffer y tomaba los valores previos. En este caso no va a ser así. En este caso lo que vamos a hacer va a ser, cuando hago una instrucción, el resultado lo voy a guardar en el FRF,
que tenemos aquí, y en el buffer de reordenamiento, o sea, aquí. Y hasta que una instrucción no sea válida, no esté terminada y sin interrupción, yo no voy a actualizar el valor de los registros ARF. Es decir, ya no tengo que hacer una copia. Ya simplemente lo que tengo que hacer es no escribir el registro hasta el final. El mismo ejemplo que antes, el listado de instrucciones de multiplicación, el mismo ejemplo que antes, la interrupción en el I4, el mismo ejemplo que antes, las instrucciones I1 y I2 terminadas, como hemos comentado antes. ¿Por qué? Porque primero el puntero de cola, porque primero el puntero de cola apunta a la instrucción 3, con lo cual quiere decir que la 1 y la 2 ya han terminado. Segundo, porque veo yo que los bits están a 0, 1, 1, es decir, ocupado no, emitida sí, finalizada también. Con lo cual, además, esta instrucción es un 1, es instrucción válida. Tenemos aquí el I1, la instrucción, el registro destino, el VA, que es el valor del registro, o la copia, es en cierta manera una copia del registro futuro. El 100, como hemos dicho, cuando finaliza una instrucción, cuando finaliza, no cuando termina, cuando finaliza una instrucción el resultado se guarda en el FRF y en el VA. Y además interrupción en ninguna de ellas. ¿Qué más vemos aquí en este caso? Que I3 y I4 se encuentran en ejecución, igual que antes. ¿Por qué se encuentran en ejecución? Porque veo que estos bits tengo la instrucción ocupada, emitida sí, finalizada no, o sea que está en ejecución. ¿Con qué más me encuentro? Con la I6 finalizada, igual que antes. Finalizada porque ocupada sí, emitida también, finalizada también. No terminada, porque si hubiese estado terminada, este bit tendría que ser un 0 y además, para que estuviese terminada, el puntero de cola tenía que estar apuntando a ella. Y nada más. Continuamos, igual que antes. En el ciclo 2 finaliza I3. Si finaliza I3, ¿qué va a querer decir? Va a querer decir que el resultado de la instrucción I3, que recordamos que era 3 por 100, 300 en R3. Y además ese valor también en el VA que tenemos aquí. En los dos. Ya está. Con lo cual, lo que tengo es esta instrucción finalizada. Me dice que también aparece la interrupción. Si aparece la interrupción, me va a marcar la interrupción en la siguiente instrucción, en la I4, esta que tenemos aquí. Con lo cual ya tengo la I3 preparada para terminar. En el siguiente ciclo, ¿qué es lo que me hace? Me termina I3. Si me termina I3, lo que me hace es, me carga en R3, o sea, en el FRF tengo 300, aquí tengo 300, la interrupción, la instrucción está ahora mismo, está libre, no hay interrupción, tengo ocupada, emitida, finalizada, pues lo que hago es liberarla. La libero y además lo que hago es actualizar el valor. Para actualizar el valor, cojo este valor que tengo aquí, este valor 300, y me lo copio en el registro ARF, vale 300. Seguimos. Se me ha olvidado comentar, tenemos en cuenta que la I6 está finalizada. Si la I6 está finalizada, el R6 del FRF vale 600, pero no el R6 del registro arquitectónico, del registro real. Cosa que antes sí ocurría, antes era al revés. Continuamos con el ciclo 3. Con el ciclo 4, ¿qué es lo que hace? Con el ciclo 4 ya tenemos, bueno, a mí se me había olvidado decir antes que el puntero de cola, al terminar la I3, el puntero de cola, me apuntaba a la siguiente instrucción, que es la 4, que es en la que tengo la interrupción. ¿Qué es lo que me ocurre aquí? Pues que yo tengo la interrupción, pero termino, mejor dicho, finalizo la I4. Entonces finaliza la I4 y al finalizar la I4 me encuentro con que tengo 1, 1 y 1. Es decir, esta instrucción debería de estar preparada para coger el valor del resultado de la instrucción, que como hemos visto es R4 por 100, R4 valía 4, 4 por 100, 400, debería de estar preparada para ese valor, bueno, ese valor se me olvidó decirlo, lo escribo aquí. Entonces, claro, ¿ahora qué es lo que tendría que hacer? Tendría que escribirlo en el registro futuro, 400, que ya lo he escrito antes al ejecutar, debía de tenerlo aquí, pero claro, como me encuentro yo con que tengo una interrupción,
lo que me tiene que hacer el sistema es decir, oye, que todas las instrucciones que están por debajo de la I4, la I4, la I5 y la I6, tienen que desaparecer, tienen que deshacerse. Para deshacerse, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que coger y decir, en R4, en R5 y en R6 yo tengo que tener los valores iniciales. Resulta que yo los tenía, no tenía como antes un registro VP, valor previo. No, ahora pero lo que ha ocurrido es que si nos damos cuenta que hasta que una instrucción no esté terminada completamente, su valor no se actualiza. Como esta me dice que no se tiene que terminar, y esta tampoco, lo único que no vamos a hacer, es copiar estos valores que tenemos aquí. No, simplemente vamos a copiar los valores estos los vamos a echar a la basura. ¿Cómo los vamos a echar a la basura? No tocándoles, pero sí, cuidadín, que hemos quedado que cuando una instrucción se ejecuta, se guarda en el FRF para que la siguiente instrucción me lea el valor del FRF. Con lo cual yo lo que tengo que hacer ahora sí es, además de no tener en cuenta la 4, ni la 5 ni la 6, coger los valores de los registros ARF 4, 5 y 6, de la R4, R5 y R6, y cargarlos en los futuros, en el registro futuro R4, R5 y R6. Antes yo tenía 405, 600 y ahora voy a tener 4, 5 y 6. De esta manera termino toda la secuencia de instrucciones y en el ARF los resultados de los registros ARF son los equivalentes a que solo se hubiesen ejecutado las instrucciones 1, 2 y 3 y no se hubiesen ejecutado a partir de la 4, porque en la 4 ha aparecido la interrupción. De esta manera analizamos los dos tipos de tratamiento de excepciones. Para terminar, vamos a tratar las excepciones, interrupciones precisas con buffer de reordenamiento. El buffer de reordenamiento es un elemento clave, como hemos visto, para trabajar con las interrupciones. Es el elemento clave que permite mantener la consistencia del procesador, es el buffer de reordenamiento de terminación. Para conocer si una instrucción ha sufrido una interrupción durante su etapa de ejecución, como hemos visto anteriormente, las entradas de buffer de reordenamiento lo que implica es que el campo de interrupción es un 1, como hemos visto antes. Es decir, cuando se produce una interrupción, este campo se pone a 1. Vamos a ver, lo hemos visto ahora, hasta hace poco, pero vamos a pegar un último toque. Vamos a suponer este grupo de instrucciones que tenemos aquí. La 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Load ADD, dividir, multiplicar, almacenar y sumar. Yo lo que voy a hacer es meter todas las instrucciones en el buffer de reordenamiento a medida que se van ejecutando. Las tengo aquí todas metidas, con su registro de destino, su registro de renombramiento, todos los bits, la validez, la interrupción, todo. ¿Qué nos marca este recuadro? Lo que nos marca este recuadro son las conclusiones que podemos sacar de este buffer que tenemos aquí. Por ejemplo, ¿cuáles son las instrucciones sin mirar el cuadro? Si yo hago esto, un segundo. Esto que tenemos aquí, sin mirar el cuadro amarillo. ¿A qué conclusiones llego? Instrucciones terminadas, la 1 y la 2. ¿Por qué? Porque el puntero de cola me apunta a la I3. Además, no están ocupadas, pero sí han sido emitidas y finalizadas, con lo cual la única posibilidad de que hayan sido emitidas y finalizadas y no estén ocupadas es que estén terminadas, con lo cual los valores de sus registros estarán actualizados. Punto. Más conclusiones a las que saco, que la I3, igual que hemos dicho antes, está ocupada, emitida y no finalizada, o sea, está en proceso de ejecución. La I4 está finalizada, está emitida, finalizada, y todavía está ocupada, con lo cual no ha sido terminada.
¿Por qué no ha sido terminada? Hombre, la conclusión es clara, ha habido una interrupción, esta que tenemos aquí, está marcada aquí, durante I4 ha habido una interrupción, con lo cual lo que ocurre es que no tiene que tenerse en cuenta. Hay que, si así ha sido finalizada, habría que desestimar esta instrucción. No solo esta es la I4, la I5 y la I6 también. A pesar de que la I5 vemos que está ocupada, no emitida, no finalizada. Bueno, si no ha sido emitida, no ha sido ejecutada, no ha afectado a ningún registro. Sin embargo, me encuentro con que la I6 sí está emitida, la I6 está en espera de ser emitida, con lo cual no ha hecho absolutamente nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Aquí en este caso lo que tenemos que hacer es tener en cuenta la I1, I2 e I3, y de la I4 en adelante desestimarlas. Es decir, lo que tenemos que hacer en este caso, como hemos visto también anteriormente, es expulsar del cauce a la I4 y todas las instrucciones posteriores a ella. Eso para no afectar al funcionamiento, pero lo que tenemos que hacer es atender a la interrupción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como ya dijimos en Ingeniería de Computadores 1, la petición de una interrupción lo que implica es almacenar el estado del procesador, es decir, el estado de los registros arquitectónicos y del contador de programa. ¿Para qué? Para poder atender a la interrupción. ¿Para qué? Para que si yo atiendo a la interrupción, el último, y tengo que volver a seguir con este programa, la última instrucción que me voy a encontrar es un return. El return me recupera el contador de programa de la pila. Pero no solo eso, si yo tengo que continuar ejecutando este programa, va a querer decir que yo los valores que tengo que tener en este caso en R1, R3 y R4 son los valores que he tenido antes de saltar a ejecutar. Si en esa interrupción, si en la respuesta a esa interrupción yo he trabajado con R1, he variado el valor de R1. Si vuelvo aquí a esta instrucción I4 con un valor de R1 diferente al que tenía aquí, la he liado. Entonces, claro, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Almacenar o guardar los registros arquitectónicos en la pila. Yo aquí lo que suelo hacer es un push R1, R3 y R4, y cuando termino la interrupción, la respuesta a la interrupción, lo que hago es, repito, push R1, R3 y R4, y allá lo que hago antes de volver es pop R4, R3 y R1. Es decir, aquí meto en la pila el R1, después el R3, después el R4, y antes de volver recupero el R4, después el R3, después el R1. Y por último, una vez que ya tengo guardados estos valores, pues tratar la interrupción del tipo que sea. Y cuando termino de tratar la interrupción del tipo que sea, pues lo que tengo que hacer es volver y seguir con mi programa como hemos comentado ahora mismo. Bueno, los procesadores superescalares, como hemos dicho, me dan un alto valor de rendimiento, como no podía ser de otra manera, pero me requiere un hardware, me complica muchísimo el hardware para no tener problemas con la sobreescritura de registros en base a ejecución de instrucciones fuera de orden o en caso a tener interrupciones. Es decir, que estos procesadores superescalares me presentan una serie de limitaciones. Con respecto al paralelismo a nivel de instrucción, está restringido por dos factores. Primero, la complejidad y el coste de la fase de distribución de las instrucciones y el análisis de las dependencias existentes entre ellas, como hemos visto en los capítulos de distribución, y otro, como hemos visto ahora, el grado de paralelismo intrínseco existente entre el flujo de instrucciones de un programa y los problemas de secuencialidad de instrucciones. Esto se nos representa en que en un procesador superescalar con recursos hardware limitados, como vemos, la superescalaridad implica mucho hardware y un ancho de emisión de K instrucciones, es decir, si podemos ir emitiendo instrucciones de 2 en 2 o hemos visto nosotros ejemplos de 4 y de 5, pues la complejidad de la lógica de distribución y emisión de instrucciones, es decir, la lógica del hardware que yo tengo que añadir es del orden de n elevado a k, siendo n el número de instrucciones del repertorio. Es decir, un procesador
con un repertorio grande de instrucciones, pues bueno, presentaría una complejidad de grande elevado acá. Además, el retardo se ajusta a esta expresión que tenemos ahí. Hoy en día, las líneas de trabajo con que nos encontramos en el diseño de nuevos procesadores son las líneas ILP, que consisten en aumentar el paralelismo a nivel de instrucción, lo que hemos visto antes. El TLP, incrementar el paralelismo a nivel de hilo, no a nivel ya de instrucción, sino a nivel de, entre comillas, de mini tarea. Y luego tenemos los multicomputadores, no los multiprocesadores, que son los superescalares, sino los multicomputadores, es decir, aumentar el paralelismo a nivel de proceso. Con esto damos por terminado el tema. Resumiendo, un procesador superescalar lo que va a implicar es que yo voy a tener la posibilidad de ejecutar instrucciones en paralelo y además segmentadas, las dos cosas, pero que eso implica una serie de dependencias que es muy complicado de controlar. Para controlar esas dependencias, como hemos visto, dependencias y problemas en la decodificación, en la distribución hemos tenido grandes dependencias, en la ejecución, en la terminación o finalización de las instrucciones que tienen dependencias RAP, WAP y WAR, y en la terminación de esos registros, en las variaciones de esos registros, todos estos pasos que teníamos aquí, la forma que tenemos de poder abordar la superescalaridad es incrementando mucho hardware. Entonces, bueno, pues las fases que tenemos, en las cuales tenemos que ir implementando hardware, es en las que hemos comentado. La fase de lectura, para eso requerimos un buffer de instrucciones, la fase de decodificación con un buffer de distribución, la fase de distribución a las unidades funcionales, para lo cual necesitamos unas estaciones de reservas, que también son complicadas de controlar, las fases de finalizaciones, es decir, a medida que van finalizando las instrucciones en las unidades, diferentes unidades funcionales, cómo las vamos metiendo en un buffer de reordenamiento para ir terminándolas, es decir, para acabar de ir escribiendo los registros arquitectónicos, la fase de terminación a la fase de retirada, que decíamos que estas eran una fase que afectaba única y exclusivamente a las instrucciones que hacían referencia a carga y almacenamiento en memoria principal. Con esto, por tanto, damos por terminado el tema.